Buenos días, espero que ya esté activa la transmisión. Me parece que eh, tuvimos un problema técnico, pero se ha resuelto. Ya ahí me van acompañando si tuviese problemas el audio o la imagen, esperemos que no. Pues vamos comenzando en esta mañana. Que pues las comunidades eclesiales de base me hacen favor de invitar a compartir con ustedes este tema que tiene que ver con la encíclica del Papa Francisco, que recientemente cumple 6 años de haber aparecido en la vida de la iglesia. Laudato Si. Yo como subtítulo quisiera hablar sobre el compromiso del cristiano por el cuidado de la casa común. Y me gusta siempre comenzar con esta idea, que también es una frase del Papa Francisco. Dice: la amorosa conciencia de no estar desconectadas de las demás criaturas. Eh, me gusta esta idea porque habla justo sobre lo importante que es mirar el cuidado de la casa común desde una amorosa conciencia y no desde una visión trágica, catastrófica o apocalíptica, sino más bien desde una forma de vincularnos pues amorosa, ¿no? Desde el corazón, desde lo que Dios ha creado para nosotros y donde nos permite la vida, no solo la de los seres humanos, sino de todos los seres y todo lo creado por Dios. Entonces, por eso me gusta comenzar desde aquí. Dado que la presentación es lo que se verá, bueno, pues solo para que si en algún día nos encontramos por ahí, pues nos podamos saludar. Mi nombre es David Torres, soy secretario de la Dimensión del Cuidado de la Creación, que es una dimensión de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, una dimensión de reciente creación, pues por la preocupación de los obispos en atender, acompañar, animar procesos diocesanos del cuidado de la creación o de la ecología integral. Entonces, bueno, estaremos compartiendo. Yo desarrollaré durante algunos minutos y al final, pues me encantaría que tuviéramos una conversación, un intercambio, una, pues, si surgieran preguntas, pero también, más bien, este intercambio de los que ya miran la necesidad de cuidar de la creación. Yo creo que las comunidades eclesiales de base desde hace muchos años, desde que fueron fundadas, pues han tenido un aporte bien importante en la vida de la iglesia. Y bueno, probablemente este tema para muchos de ustedes está ya ampliamente trabajado, pero como quiera es una oportunidad para ponerlo en común, ¿no? Al menos en la iglesia. Eh, Tal vez hay este cuestionamiento de si es un tema que está o no de moda. Yo creo que lo trascendente no es si está de moda, lo trascendente es si está transformando nuestra práctica. Eso es lo que creo que vale la pena profundizar. Pues bueno, voy a comenzar y quisiera comenzar con, pues es una apreciación del Papa, ¿no? Dice, el origen del problema, cuando hablamos del problema ambiental, que ahorita o un poco más adelante voy a diferenciar esto de lo ambiental, pero cuando hablamos del medio ambiente, ¿no? Esta palabra que ya creo que cada vez se usa menos, pero el Papa se refiere que uno de las causas tiene que ver la vida acelerada de los seres humanos, ¿no? Y por ahí el Papa se inventa un verbo, aunque él dice, así dice, ¿no? Algunos llaman, pero bueno, eh, él más bien lo acuña como la rapidación, que se refiere a este vivir rápido, a este vivir a prisa, a este vivir sin detenernos, sin mirar, sin contemplar. Y esta cuestión pues nos genera consecuencias graves. Y miren, yo quisiera que pues pensáramos en tres.
al menos tres cosas que estamos viviendo en este aprisa, en este rápido, que tiene que ver con, por ejemplo, la comida, ¿no? Desde hace muchos años se inventó esto de la comida rápida, pensando en quienes no tenían la posibilidad de detenerse a preparar un alimento. eh, y entonces se inventó esta comida hecha en serie, pero que sí, que tiene consecuencias en nuestra salud, definitivamente, ¿no? Y luego no solo está la comida, también están las relaciones rápidas, ¿no? Esta mirada de decir, bueno, pues si no podemos estar juntos, pues rápidamente nos podemos separar, ¿no? O pues ya me caes mal, ¿no? Entonces también surgió este asunto de vincularnos con los otros de manera bastante temporal, bastante aprisa y también bastante rápido para dejar de relacionarnos. Nos volvimos poco tolerantes con los demás. Y también está todo lo desechable. Ojo, no me refiero solo a vasos, platos y cucharas. Me refiero a incluso las personas están siendo desechadas, ¿no? Ya lo comenta el Papa, y por desechable se refiere, pues, por ejemplo, evidentemente hablamos, por ejemplo, de los no nacidos, ¿no? Aquellos bebés que nos dicen, bueno, pues es que ya me echó a perder la vida, lo desechamos, ¿no? Pero también están los adultos mayores que pues, ya no producen, ya no aportan, ya generan problemas, se enferman, los desechamos, los separamos de nuestra vida o los dejamos de mirar, ¿no? Como parte integral de nuestra sociedad. Cuando en otras culturas, por ejemplo, a los adultos mayores, a los viejos, en el buen sentido de la palabra, pues se le toma como este sabio, ¿no? Pero en esta cultura de lo desechable, pues eso se tira. Y se tiran las relaciones y se tira a los demás. Esto claro que tiene consecuencias gravísimas. Ahorita las voy a, bueno, las ven ahí en la imagen, pero algunas de estas las vamos a profundizar. ¿Y cuáles son estas pues consecuencias? Bueno, pues tenemos evidentemente enfermedades. Los vectores de las enfermedades han cambiado, enfermedades que antes no se daban en ciertos sectores del mundo, ahora se dan. Y no solo evidentemente me referiré a la enfermedad que hoy nos acosa, ¿no? Y nos aqueja fuertemente, sino hay otras enfermedades que nos han estado complicando la vida. Evidentemente fenómenos como el cambio climático, eh, la individualidad, fíjense. Somos un mundo, pero bueno, voy a referir a nuestro país, somos un país profundamente individualista. Solo miramos nuestras propias necesidades y nos cuesta mucho trabajo mirarnos haciendo con los otros, con los demás. Y esto, por supuesto, pues que es un asunto bastante complejo, porque cualquier acción que pretendamos emprender comunitariamente, pues cuesta muchísimo trabajo porque las personas no se miran haciendo con los demás. Entonces, pero bueno, no es que seamos malos, ¿eh? Este sistema nos ha educado así, este vivir a prisa, este de decir sálvese quien pueda. Evidentemente, ahí está la violencia, la pérdida de la cultura, los desplazados ambientales, en fin, varias consecuencias, algunas de ellas, pues quisiera profundizarlas. Pero me gustaría enfatizar esta frase que el Papa Francisco nos comparte, bueno, nos propone en Laudato Si número 21. Es una de las frases para mi gusto más duras que yo haya escuchado en una encíclica. No soy experto en ellos, pero creo que es una expresión bien dura. Dice el Papa que hemos convertido en un inmenso depósito de porquería este planeta. Y no sé ustedes, creo que cuando escuchamos esta palabra de inmenso depósito de porquería, pues nos imaginamos esta imagen, ¿no? A lo mejor, en este caso, un río sumamente sucio, lleno de basura, eh, la gente viviendo ahí, alrededor de este depósito de porquería. Pero el Papa no solo se refiere a esto, evidentemente, este es un depósito de porquería, pero miren, el Papa también se refiere a estas otras realidades. Pongo dos imágenes bastante crudas en nuestro país, relativamente recientes. Me refiero en la imagen de arriba, por ejemplo, a la matanza de
ciudadanos, de personas en la calle allá en Tamaulipas, concretamente en Reynosa, pues porque a los narcos se les ocurrió salir a matar por generar miedo, por este, hacer saber que tienen el poder, así, nada más, ¿no? O la realidad que vive esta comunidad de Aguililla en Michoacán, que no pueden salir de su comunidad, pues igual, porque al narco se le ocurrió pues que no, que ellos tienen el control de ese territorio o que lo van a tener, ¿no? Y entre la disputa de la comunidad, las autoridades que no hacen nada y los narcos que se imponen, pues todos viven con temor, secuestrados. A eso también se refiere el Papa con este inmenso depósito de porquería. Y de estas dos realidades, bueno, ustedes sabrán que, por ejemplo, respecto de la matanza allá en Reynosa, pues el Papa, ¿no? Vía la Nunciatura le envió condolencias al obispo de Matamoros, ¿no? Como diciendo, caray, esto que pasa es realmente grave, ¿no? Pues obviamente un abrazo a las familias que perdieron seres queridos. Y ustedes sabrán que el nuncio apostólico en México fue a esta comunidad de Aguililla como diciendo, bueno, caray, pues espero que el hecho de que yo pueda entrar, esto genere la posibilidad de que la gente pueda transitar libremente en su comunidad. Lamentablemente no ha tenido pues las consecuencias que tal vez él esperaba, pero mínimo fue sí creo que fue una acción de solidaridad. Todo esto es a lo que el Papa se refiere en un inmenso depósito de porquería. Y de aquí ya quisiera invitarles a que no pensáramos que cuando hablamos de ecología, pues hablamos nada más de basura, ¿no? O popotes o bolsas de plástico. No, eso realmente sí es un tema, pero no es el tema. Hay toda una realidad, todo un sistema que nos mantiene de esta manera. A esta vida rápida de la que el Papa se refiere, ha tenido y tiene consecuencias en nuestra vida. Quisiera enumerar algunas, evidentemente las que en Laudato Si se mencionan. Una de ellas es este fenómeno del cambio climático. Es importante mencionar, espero pues los que están en una computadora tendrán mejor imagen, los que están en un celular lo verán un poco chico, pero ¿qué es esto del cambio climático? Me gustaría detenerme brevemente a explicarlo. De entrada, los científicos lo que nos explican es que en la historia de nuestro planeta, pues ha sufrido diferentes procesos de calentamiento y enfriamiento. O sea, ha habido épocas de mayor aumento de temperatura y épocas glaciadas, ¿no? O sea que esto es normal, que la Tierra se caliente o que la Tierra se enfríe, estamos hablando de cientos de años, ¿eh? No, pues es normal. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, espero, repito, se alcance a ver la imagen de en medio. El cambio climático es un fenómeno que se ha venido dando en realidad de muy pocos años a la fecha, que lo que sucede es que cuando el ser humano, a partir de que empezó, pues se cree que en la era industrial y empezamos a generar en demasía diferentes tipos de gases, como el dióxido de carbono, el metano y otros, se empezó a generar, digamos, una densa capa, esta que ven aquí como gris, que en realidad esa capa siempre ha existido, ¿eh? Esto es importante porque de no existir, los rayos del sol penetrarían con demasiada fuerza y luego entonces, pues esto podría dañarnos. Y también genera otro fenómeno, en realidad genera algo que se llama el efecto invernadero, que es el hecho de que esta capa en su grosor correcto, pues mantiene a la Tierra con cierta temperatura donde la Tierra, perdón, donde la vida es posible. Porque al entrar los rayos del Sol, algunos, pues por reflejo, regresan a la atmósfera y otros se quedan, pues aquí calentando la Tierra, ¿no? Como una cobijita. Pero ¿qué pasa cuando esta densa capa, pues se hace cada vez más grande, grande, grande? Pues estos rayos por reflejo que tendrían que haberse dispersado hacia la atmósfera, ya lo hacen en menor cantidad. Entonces está empezando a aumentar la temperatura de nuestro planeta. A eso es a lo que se le llama cambio climático. Bueno, el cambio climático tiene que ver con los efectos que eso genera, ¿no? Este calentamiento de la Tierra. ¿Qué efectos?
pues que el cambio del nivel medio del mar, vean la gráfica que está aquí arriba, en la parte superior izquierda, nos indica cómo va aumentando el volumen de agua. No quiere decir que estemos produciendo agua, evidentemente, ¿no? Lo que está pasando, si nos vamos a la gráfica de acá de la derecha, es que, dice, la extensión de hielo marino de los glaciares va disminuyendo, es decir, pues se aumenta la temperatura, las capas de hielo se van derritiendo y eso aumenta el nivel del mar. A quien podría decir, bueno, ¿y eso qué, no? ¿En qué nos afecta? Pues nada más hay más agua en el mar. No es solo eso, pues obviamente hay ciudades, hay gente viviendo cerca del mar que cada vez se inundan más. Nuestro país sufre de eso. Por ejemplo, el estado de Tabasco, con mucha frecuencia, tiene inundaciones severas, ¿no? Evidentemente toda la flora y fauna de, de los árticos, de los glaciares, pues también pierde su hábitat. En fin, o sea, no es nomás que haya más agua en el mar y ya, sí nos afecta. Esta imagen que ustedes ven acá abajo, en la parte inferior izquierda, nos dice cómo ha venido pues la concentración de estos gases de efecto invernadero que hace ratito comenté. Y bueno, pues si se fijan, el eje horizontal son los años, eh, pues ha venido ahí variando sin gran situación, pero llega un momento a esta altura, espero vean el cursor, se dispara fuertemente hacia arriba, de veras exponencial, que hay más o menos en este año, si ustedes le cuentan, es más o menos el 1900. ¿Y qué sucedió en el 1900? Pues la era industrial, ¿no? O sea, lo que han medido los científicos es que, en efecto, gran cantidad de gases que se emiten a la Tierra son producto de la actividad humana, ¿no? No es algo natural que ha venido sucediendo en la Tierra, sino que es por la actividad del ser humano. Y por eso es que, pues, debiésemos asumir responsabilidad. Pero qué otras consecuencias graves tenemos? Pues el tema del agua. Es un tema del agua potable, pues, ¿no? Porque hace ratito ya hablaba de que tenemos un problema de inundación. Hace unas semanas, Jalisco, me parece que Sonora, estaban inundados, ¿no? Por las lluvias, que, bueno, agradecemos la lluvia, pues, pero lamentablemente hay muchas, ciudades, muchas comunidades que se inundan rápida y fácilmente y que a veces cada año están así. Pero luego, por otro lado, tenemos un grave problema de acceso al agua potable, ¿no? Entonces hay gran cantidad de personas en nuestro país, voy a referirme solo a nuestro país, que no tienen acceso al agua potable todos los días, algunas horas en el día, otros, pues definitivamente hay semanas que no tienen acceso. Y este es un problema gravísimo, primero porque es un derecho, segundo porque el agua es una necesidad. Y entonces, claro, pues estamos en esta lucha de que ahora el agua cada vez tiene, digamos, un costo mayor. Y no me refiero a lo que pagamos al municipio, sino que cada vez consumimos más agua embotellada, cada vez más las embotelladoras se van apoderando y evidentemente las refresqueras y las cerveceras, entre otros, ¿no? Mucha industria, mucho de la agroindustria también usa grandes cantidades de agua, es decir, estamos en un problema gravísimo. Otro problema que el Papa nos menciona es la pérdida de la biodiversidad, porque el Papa nos dice, a ver, esta biodiversidad no es un recurso a explotar, es más, la palabra recursos naturales es una palabra que ya muchos de entre ellos me sumo, no debiésemos estar usando ya, ¿no? Y es una palabra que se sigue usando mucho en los libros de texto, ¿no? Los recursos naturales, porque vemos al recurso como algo que podemos eso tomar, ¿no? Explotar a nuestro antojo y ya está, y luego tirar como en residuo. No puede ser, el Papa dice, espérate, no lo puedes explotar de esa manera descarada, ¿no? Y hay dos argumentaciones fundamentales. Una es que se trata de una belleza irrecuperable. Fíjense que el Papa argumenta no solo el hecho de nos acabamos el planeta descaradamente, sino es creación de Dios. Por lo tanto, pues esa parte nos toca este sentido del cuidado, ¿no? Es una belleza porque es creación de Dios. Y otro elemento es que no todo lo verde
es ecológico. Hay algo que se le llaman desiertos verdes, o también podemos decirlo como los monocultivos, que pueden ser de árboles, de plantas, de algún hortaliza. ¿Qué es esto? Que esta lógica del ser humano de producir, producir para comercializar, vender, vender, pues ha llevado a convertir los campos en grandes territorios donde se siembra de una sola cosa, ¿no? Árboles para fruto, árboles para maderables, o como decía yo, hortalizas. Pero seguramente muchos de ustedes saben que eso daña profundamente la tierra. Es decir, no porque sea un arbolito, no porque sea una plantita, es adecuado. Más bien la naturaleza lo que nos ha ido enseñando es que hay que seguir manteniendo esa biodiversidad, esa multiculturalidad, bueno, no culturalidad, más bien esa multiplicación de formas, de especies, que eso es lo que realmente, hasta desde el punto de vista técnico, protege la tierra la hace más fértil, los monocultivos no, van matando la tierra poco a poco, y como ustedes saben, pues la mayoría de estos árboles frutables o sí, de frutos o las hortalizas, pues están eh, bañadas de químicos, ¿no? Que nos dañan profundamente nuestra salud y que dañan la tierra. Entonces, pues llegan, explotan, se acaban esa tierra fértil, se vuelve un desierto y a seguir a otros lados, mientras los campesinos, pues que a veces por necesidad y otras veces por falta de, digamos, de una educación en este sentido, pues rentan sus tierras y a morirse, ¿no? Entonces, este es otro grave problema. Uno más es el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social. Eh, el Papa se refiere a que, sí, hay modelos de desarrollo que están disminuyendo la calidad de vida de las personas. Y que cuando yo digo modelos así como en términos de plural, pues es subjetivo. En realidad hay un modelo de desarrollo que impera en casi todo el mundo, que es un modelo que está basado en el dinero, en la generación de riqueza, pero que lamentablemente pues es riqueza para muy pocas manos, ¿no? Y, y con esta idea de la imagen de la derecha, donde vemos pues esta gran diferencia que la mayoría de las ciudades y comunidades podemos ver, ¿no? Donde unos pueden vivir cómoda, elegantemente, en grandes espacios y otros están hacinados, ¿no? En pobrezas y en las diferentes formas de pobreza. Pero en la imagen de la izquierda también lo que se nos confronta, esta que dice clase de historia en una sola imagen, cómo en realidad la mayoría de los países del norte pues han tenido una lógica extractiva con los países del sur, ¿no? Y veamos, por eso veamos en la imagen, ¿no? Como toda América Latina, África, ¿no? Explotada por Europa o por Estados Unidos y Canadá, donde vienen, toman nuestros recursos, nos empobrecen ambientalmente, nos empobrecen económicamente, nos empobrecen en términos de salud, la riqueza se va hacia allá y así estamos, ¿no? Como si esto fuera un fondo sin fin. Evidentemente tiene fin. Eh, pero ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el origen de este problema? Podríamos encontrar varios, pero yo quisiera compartir tres. Uno es el sistema económico. No hay duda, yo decía hace rato, este modelo eh, que está centrado en el dinero, creemos que es uno de los grandes responsables, ¿no? Eh, por lo que ya comentaba, ¿no? Centrado en el dinero y el poder está en muy pocas manos. Otra causa de la que sí también comenta el Papa es la tecnocracia. ¿Qué es eso? La tecnocracia es puedo decirlo así, es una ideología que piensa que todos los problemas del ser humano tienen una solución basada en el dinero o en una política pública o en la tecnología. Y entonces a todo le queremos poner soluciones en esa medida. En realidad lo que hemos visto es que eso ha venido trayendo otros problemas, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo me decían, oye David, ¿sabes que ya existe una máquina que recicla el unicel? ¿No? Entonces,
claro, me lo decían como, oye, qué bien, ¿no? Y yo decía, no sé si esa sea una buena noticia, porque si hay una máquina que lo recicla, pues eso entonces lo único que nos va a generar es esta idea de, pues sigámoslo usando, ¿no? Hasta que ya se recicla. Y luego, esa máquina al mismo tiempo sigue usando energías, es decir, esa transformación que haga del unicel, pues de todas maneras genera otros residuos, ¿no? Entonces, no es la mirada siempre. O sea, evidentemente no estoy rechazando a la tecnología, sino que quitarnos esta idea de que todo tiene solución en una nueva tecnología o que el dinero lo va a resolver o que una política lo va a resolver. Que a veces sí hay que mirar y regresar a la tierra y observar cómo la tierra resuelve sus problemas o, las necesidades que tiene, ¿no? Que ahora ya se le llama esto soluciones basadas en la naturaleza. O sea, observemos a la naturaleza, ella sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo, al menos, ¿no? Este es un poco la contra a la tecnocracia. Y un tercer elemento, pues es este hecho de los estilos de vida que están basados en el consumo. Los seres humanos en casi todo el planeta, un poco más los que vivimos en ciudades, estamos profundamente tocados por esta idea de consumir, ¿no? De que es importante tener, comprar, comprar. Ahora, no es algo con lo que nacemos, no. Definitivamente hemos sido educados así. Y hay muchas personas que sienten alivio, yo conozco personas que en efecto calman su ansiedad, por ejemplo, comprando, ¿no? O sea, hay gente que me dice literalmente el hecho de caminar por una plaza comercial, ya me siento a gusto, ¿no? Y si puedo comprar algo, ah, qué rico se siente. Porque hemos sido educados así. Y el Papa otra vez confronta bien duro, ¿no? Y dice, mientras más vacío está el corazón de las personas, pues más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Yo creo que pues es una confrontación bastante dura, ¿no? ¿Cuán vacío está nuestro corazón que lo queremos resolver consumiendo? Repito, nos han insistido en ello, en estas ideas de la obsolescencia percibida y programada, ¿no? La obsolescencia percibida es esta sensación pues, que nos han impuesto de que lo que tenemos pues ya no es actual, ya no es útil, ya está pasado de moda, porque ya hay un modelo mejor, una marca mejor, un estilo mejor, y esto pues lo usan, digamos, pues para eso, para insistirnos en, tira eso, compra esto mejor, ¿no? Sucede mucho en la tecnología, o sea, los celulares, las computadoras, permanentemente están saliendo supuestos modelos nuevos, y digo supuestos porque a veces no es que las diferencias sean radicales, ¿no? Y es esta sensación de tú ya estás atrasado, ¿no? Entonces, cómprate algo mejor. Y la obsolescencia programada, que es diseñar las cosas literalmente para que éstas tengan un límite de funcionamiento. Además de que las cosas se diseñan de tal suerte que no son reparables, especialmente otra vez en la tecnología, ya los equipos electrónicos, muchos están diseñados modularmente, significa que pues hay que cambiar todo un módulo, ya no es nomás la piececita, y a veces cambiar ese módulo puede costar entre el 50 y 60% de lo que cuesta el aparato. Entonces la gente dice, no, hombre, pues mejor me compro uno nuevo, ¿no? Y tiramos otra vez todo. Entonces ha sido parte de un sistema, eso sí ha sido programado, no ha sido casual. Y bueno, probablemente algunos de ustedes hayan visto esta imagen, pero bueno, los que no se las comparto nuevamente, es una confrontación de cómo diferentes modelos y visiones pues nos llevan. Fíjense, bueno, son digamos tres escenas, pero que más o menos hablan de lo mismo, es decir, son tres personas que intentan ver un partido de béisbol, pero las tres personas tienen una característica distinta y es que tienen estaturas distintas, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, digamos, este modelo económico que ahora nos impera, aunque hay quien dice que no existe el neoliberalismo, eh, evidentemente hay unos que creemos que sí, el fundamento de este nuevo
Sí, ¿qué es el neoliberalismo? Neo significa nuevo, liberalismo era una ideología, ¿no? que decía que las personas somos libres y que pues podemos tener acceso a lo que queramos a partir del fruto de nuestro trabajo y que el Estado no debe meterse en ello, o sea, el Estado no nos debe decir qué es lo bueno y qué es lo malo, que sí está permitido y qué no. Claro, cuando el liberalismo surgió, pues eso tenía sentido, ¿no? Claro que somos, buscamos esa libertad. Pero cuando se metió el tema del mercado o del dinero, pues también era una lógica decir que el mercado se regulaba solo. Bueno, ¿qué dice este neoliberalismo? Pues que las personas pueden tener lo que quieran tener solo con el producto de su trabajo. Esto es, si esta persona pues pudo conseguir dos cajitas pues porque trabajó por ello, porque se desveló, porque estudió, por lo que ustedes quieran, pues que las tenga y que qué bueno, ¿no? Aunque no las necesitaba, pues ahí tiene sus dos cajitas. Esta persona, pues por las razones que fueran, pues le alcanzó para una cajita, qué bueno, alcanza a ver el partido, ¿no? Y esta persona, por las razones que sean, a lo mejor no trabajó, a lo mejor se levantaba tarde, dicen, ¿no? Es que así nos enseñan. Esta no tiene para la cajita, pues no puede ver el partido. Estas son las consecuencias de este modelo, pero hay quien dice, no, no, lo que hay que promover es la igualdad de oportunidades, que todos tengan lo mismo. Y entonces eso tiene también un problema, porque si todos van a tener lo mismo, tal vez siga siendo el mismo problema. Hay quien no puede ver, o sea, de aquí todos tienen una cajita, pero sigue sin poder ver el partido. La doctrina social de la iglesia nos invita a hablar de la justicia social. Y la justicia social no se entienda como que los ricos le vayan a dar a los pobres. Eso no es justicia social, sino que es romper con las asimetrías y las condiciones eh, desiguales en las que muchos seres humanos están viviendo. Entonces está medido que una persona que nace en una condición de pobreza, no importa lo que haga en su vida, tiene altísimas probabilidades de seguir siendo pobre. Y una persona que nace en una condición de riqueza, no importa lo que haga, tiene altísimas probabilidades de seguir siendo rico. Claro está, yo sé que hay mucha gente que me dirá, no, David, yo sí conozco personas, yo mismo, a lo mejor me dirían algunos, nací en una condición de limitaciones y hoy, producto de mi trabajo, hoy tengo más. Y no es que lo dude. El tema es que no es que una persona o dos o tres lo logren, sino que evidentemente si hablamos de porcentajes, hay un porcentaje alto que no va a suceder así, porque hay condiciones asimétricas. Por ejemplo, no es lo mismo ir a estudiar en una ciudad donde el colegio está a 5 minutos caminando, o 10 o 15, que estudiar en una comunidad rural donde a veces tengo que caminar media hora, una hora, ¿no? No es lo mismo ir a estudiar con desayuno que con ayuno de desayuno y a veces ni haber cenado, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos hoy, las mujeres, si las mujeres quieren trabajar, ¿pueden hacerlo? Claro. El problema es que en la mayoría de la cultura, en nuestro país aún, si una mujer decidiera trabajar, además de realizar el trabajo pagado que tendría, pues llegaría a la casa, a hacer de comer, a hacer el quehacer, condiciones desiguales. O sea, es como si pusiéramos una carrera de quién va a subir más rápido un árbol entre los animales y ponemos a competir al pez, ¿no? O sea, pues por producto de tu esfuerzo, échale ganas, hermano, y sube ese árbol. Pues no, hay condiciones asimétricas, es un poco a lo que se refiere esta idea. Y claro, el Papa nos habla de un antropocentrismo desviado, que es que nos consideramos el centro de este universo, eh, de esta casa común, ¿no? O sea, nos vemos como en medio y todo lo demás está a nuestra disposición. La propuesta, pues, es, sí, somos uno de los seres creados por Dios, ahorita vamos a ver, tal vez con una característica especial, pero al final, pues somos parte de toda la creación, no somos señores del universo. Y también, pues hay
confrontación seria del relativismo, ¿no? Práctico, donde el ser humano piensa que todo es irrelevante si no sirve a sus intereses, dice el Papa, ¿no? Esta idea bueno, pues es que es relativo, ¿no? Es subjetivo. No, habría que profundizar más en ello. Quisiera yo no dejar pasar esta oportunidad, pues, por dar esta mirada eclesial y teológica, porque pues la iglesia no es una institución científica como para dar explicaciones técnicas al fenómeno, pero sí desde una mirada humana, ¿no? Y primero, y bueno, evidentemente, pues hacia los cristianos. Quisiera comenzar esta parte con esta idea del Génesis que, pues miren, hay quien nos ha juzgado, criticado, diciendo, es que su idea, esto que uno lee en el Génesis, donde Dios dice, dominarás la tierra, algunas traducciones bíblicas usan el término de dominarás, pues es la que nos ha traído el problema que nos trae, ¿no? Porque entonces ahora el hombre se siente amo y señor. Pero claro, el Papa nos dice, no, la cosa no va por ahí. Esto ha generado, sí, una triple ruptura, dice el Papa. Hemos roto con los demás, hemos roto con la creación y hemos roto con Dios, ¿no? O sea, estamos rotos en realidad los seres humanos. A cambio de eso, se ha reflexionado una nueva interpretación. Y es que también el texto bíblico dice, cultivarás y custodiarás el jardín del Edén. En el Génesis 2.15. Entonces, Dios habla sobre trabajar este jardín, ¿no? O sea, habla de cultivarlo, habla de cuidarlo. Y sí, le dice, mira, porque de él vas a vivir, pero entonces, trabájalo, cuídalo, ¿no? Él vas a vivir, cuídalo, junto con todas las demás criaturas, porque todos los seres de esta creación, al ser creados por Dios, estamos llamados a darle gloria, todos juntos. Si uno de estos seres falta para ello, entonces nosotros somos responsables porque somos los seres más inteligentes, ¿no? O sea, sí nos sentimos o nos creemos, estamos creados, ¿no? Como más inteligentes, con una capacidad de amar, con una capacidad de ejercer nuestra voluntad. Eso solo nos hace más responsables, ¿no? No amos y señores. Ya el compendio de la doctrina le dedica un capítulo al tema, ¿no? Salvaguarda del medio ambiente. Y el compendio nos advertía donde no hiciéramos de la naturaleza un nuevo Dios, pero tampoco, pues, miráramos a la naturaleza como algo a lo que podemos manipular y explotar, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes. Hay quien cree que esta ola de la ecología es una cosa de Papa Francisco y solo a él se le ocurre. Pero miren, no, déjenme argumentar que no es así. Juan Pablo II hace 30 años, es una cantidad de tiempo considerable. Ustedes saben, los papas todos los primeros de enero sacan un mensaje por la Jornada Mundial de Oración por la Paz, ¿no? Eh, Hace ya 31 años, exactamente, Juan Pablo II en ese mensaje hablaba sobre el compromiso del cristiano en esta idea de paz con Dios creador, paz con toda la creación, ¿no? Y ya el Papa hablaba de que el respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana incluye también el respeto y cuidado de la creación, que está llamada a unirse al hombre para glorificar a Dios. O sea, no es solo el Papa Francisco, ¿no? El magisterio de Juan Pablo II ya lo reflexionaba. Y luego, pues, bastantes años después, en el 2003, concretamente 13 años después, en una carta apostólica a los obispos, titulada Pastores Gregis, ya les decía a los obispos se necesita pues una conversión ecológica. Fíjense, ya usaba el término de conversión ecológica, a la cual los obispos darán su propia contribución enseñando la relación correcta del hombre con la naturaleza. O sea, hasta en este sentido estamos diciendo que ya hay una responsabilidad de todos los obispos por procurar esto, ¿no?
Más bien es que últimamente pues lo han entendido mejor, pero esta ya era una invitación desde hace bastantes años, estamos hablando de esto de 14 años. Benedicto XVI, hace 11 años, otra vez en una jornada de oración por la paz, titulando Si quieres promover la paz, protege la creación. Fíjense cómo haciendo esta vinculación, ¿no? Donde proteger de la creación es crear paz, ¿no? Y hacía cuestionamientos en este texto, decir, cómo permanecer indiferentes, ¿no? Ante los problemas del cambio climático, la desertificación, cómo descuidar el creciente fenómeno de los prófugos ambientales, estas comunidades o personas que necesitan moverse de los lugares donde vivían porque donde vivían ya no es posible, ¿no? Cómo no reaccionar ante los conflictos relacionados pues con el acceso a los recursos naturales, eh, en el tema del derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y al desarrollo. O sea, ya hay una confrontación. Pero nos han cuestionado. ¿Hay peligros en la fe por hablar de ecología? No. Probablemente a ustedes esto no les genere problema, pero sí, hay muchos católicos que les ha generado conflicto hablar del cuidado de la casa común. O sea, nos han planteado, a mí en lo personal me lo han planteado como, hay un problema, algo estamos haciendo mal, dicen ellos, ¿no? ¿Qué nos han planteado? Primero nos dicen, es que están cayendo en un peligro de panteísmo. O sea, los que nos dedicamos a promover la ecología integral, estamos cayendo en panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Pues es un pensamiento que en efecto la iglesia no aprueba, que se refiere a que Dios está en todo, que Dios es la montaña, que Dios es el agua, que Dios es el árbol, que Dios es el animalito, la nube, pero como Dios es todo eso, termina siendo nada, ¿no? Y esa idea de panteísmo, pues sí es peligrosa porque diluye la idea de un Dios persona, pero evidentemente nosotros no estamos promoviendo esta idea, ¿no? O sea, estamos claros que Dios no es la montaña, que Dios no es el río, que Dios no es la plantita, pero que todo ello es creación de Dios, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay un cuestionamiento de si Dios es inmanente o trascendente. La respuesta es ambos. Dios está en nuestra vida, camina todo el tiempo con nosotros, pero trasciende, va más allá también, ¿no? No se queda en esta temporalidad. También, evidentemente, nos han cuestionado, ¿qué es eso de la madre tierra o la Pachamama? Ustedes saben. Bueno, la Pachamama es un término que se usa más con los pueblos andinos, Bolivia, Ecuador, eh, Perú, ¿no? O sea, usan más este término. Claro, ya cuando uno profundiza en de la Pachamama y que si lo miraban como una deidad, pero en realidad nosotros, en México, nuestros pueblos originarios usan el término de Madre Tierra. Y claro, es que la explicación es muy sencilla. Lo que dicen es, a ver, ¿por qué Madre Tierra? Porque luego nos dicen, no, es que madre solo María o la iglesia es madre, pero ¿cómo que la tierra nuestra madre? No, tranquilo, ¿qué es una madre en nuestra vida? La que nos protege, nos cuida, nos da de comer, nos da de beber, nos viste. Y un poco esta cosmovisión de los pueblos originarios es eso, es la tierra lo que nos da eso, ¿no? Es el río que nos da de beber, es la montaña, nos da el fruto, nos da el sol que nos calienta, en fin, o sea, es como esta idea de madre que nos cuida, nos protege, ¿no? Y bueno, ahí les dejo textos del mismo Papa, ¿no? En el numeral 92, como parafraseando a Francisco, a San Francisco de Asís, pues asume esta idea de madre tierra. Y un tercer cuestionamiento que nos han hecho es esta cuestión de la conversión ecológica, que sí, pues, ¿por qué conversión ecológica, no? Que no los cristianos nos convertimos a Dios. ¿Cómo que ahora me voy a convertir a la ecología? Y a mí me han dicho así de manera literal, me dicen, ahora resulta que porque estoy haciendo una composta, pues ya me estoy convirtiendo a Dios, ¿no? Y luego me dicen, pues que no, los cristianos deberíamos estar ayudando a la conversión de los seres humanos.
tranquilos, la conversión ecológica, como hace rato ya incluso dije, no solo es una palabra, un par de palabras propuestas por el Papa Francisco, ya Juan Pablo II lo usaba y evidentemente se refieren al hecho de las actitudes, el hecho de mirarnos como cuidadores de esta casa. No que hagamos de la ecología o de la naturaleza un nuevo Dios. Hay una pregunta que podríamos hacernos. Todas las personas que se han encontrado con Dios también y por consecuencia tendrían que tener una relación amorosa con la tierra, yo no tengo duda de que la respuesta es sí, ¿no? O sea, yo no puedo haberme encontrado con Dios e ignorar su creación. No tendría sentido. Pero me lo pregunto al revés. ¿Hay quien a lo mejor tenga una muy buena relación con la naturaleza y eso lo lleve a Dios? Yo creo que en muchos casos eso también es posible, ¿no? Como un medio, por supuesto, no como el fin, como un medio. Bueno, puede quedar más a debate, pero un poco esta es la idea. La naturaleza es objeto o es sujeto, porque esa es otra discusión que ha sido histórica, ¿no? Entonces, entiéndase como sujeto aquello o aquel que es actor de sus actos y que en ese sentido, pues tiene una conducta que le pertenece, una importancia que le pertenece. Los objetos no, los objetos son reactivos, ¿no? Los objetos son algo que pues está a merced del entorno. Por eso decimos que la naturaleza es sujeto y por lo tanto tiene derechos, ¿no? El ser humano está dentro o fuera de la naturaleza. También, no tenemos duda. Somos parte de esta creación y por lo tanto somos parte de la naturaleza. Pero quisiera dar 3 razones para argumentar de por qué a los cristianos sí nos toca trabajar por el cuidado de la casa común. Y una de estas razones es la conexión vital. Porque nada, dice el Papa Francisco, nada está o está desconectado de nosotros porque nada es indiferente a nosotros. Porque todo lo que suceda en esta casa, por eso le llamamos casa común, todo nos afecta. Porque nos han insistido que la casa es aquel lugar donde vivimos de puertas hacia adentro. Y por eso de puertas hacia afuera la gente ya no se responsabiliza de nada, de la banqueta, del jardín, de la montaña, del río, de los espacios comunes. O sea, ya no lo vemos como nuestro, ya es pues que el municipio se encargue, pues ahí es el otro que vea. Ya no lo vemos como casa común porque nos han educado así, la conexión vital, todo nos interpela, todo tiene que ver con nosotros, porque eso que le pase a ese exterior nos va a afectar a nosotros. Y luego hay una conexión existencial, es decir, eh, quisiera llevarles en la imaginación a aquellos que ahora no viven donde nacieron, es decir, pues que se cambiaron de residencia o viven en una casa distinta donde crecieron. Y si en alguna vez tuvieron oportunidad de volver a esa casa o a ese barrio, ¿no les pasó que cuando uno vuelve, rápidamente vienen nuestros recuerdos de decir, mira, yo ahí crecí, yo en ese rincón jugaba con mis juguetes, yo por esa calle salíamos con los amigos y jugábamos pelota. Por ahí corríamos en aquel parque. O sea, hay una conexión que tiene que ver con lo que vivimos, con nuestra historia, con lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso tiene una conexión en nuestra vida. Por eso lo que pasa en la casa común, pues no podría sernos indiferente porque ahí está nuestra historia y la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces, decir, escuchar a nuestros padres decir, oye, aquí en el río nosotros jugábamos, nosotros nos bañábamos y ahora es un inmenso depósito de porquería. No podemos perder esta conexión existencial. Y hay una tercera que es la conexión eclesial, es decir, los cristianos, por supuesto que tenemos muchos elementos de verdad, de identidad, ¿no? Digamos, toda esta, eh, conceptualización que nuestra iglesia ha venido
sistematizando, pensando, discerniendo. Pero la iglesia misma habla sobre los signos de los tiempos, es decir, hay cosas que están pasando ahora que requieren una interpretación a partir de lo que ahora pasa, que no todo está dicho, que no todo está resuelto. ¿Por qué Jesús y sus apóstoles no hablaban de ecología? Porque no era un problema en su tiempo, no era un tema, lo es ahora. La iglesia requiere esta conexión, este signo de los tiempos nos dice que ahora esto es necesario y que pues necesitamos discernirlo. Como iglesia, pues sí, asumimos el tema de la ecología no es nuevo en la iglesia, esto es evidente, ¿no? Yo sé que las comunidades eclesiales de base son históricas y históricamente han trabajado este tema, ¿no? Eh, también. Entonces, pero bueno, nada más que quede claro que lo nuevo es que ahora se mire como una pastoral. Eso sí tiene cierta novedad, porque esto implica mirar esta forma de organización de iglesia para transformar estas realidades. ¿Y qué nos exige? Una conversión integral, ¿no? Desde lo personal hasta lo estructural. Quisiera profundizar en ello brevemente y ya para casi terminar. Para dejar de tener esta visión antropocéntrica, ¿no? Desde extraer, consumir, tirar, por una espiritualidad integral que es la de mirar, sentir y cuidar. Fíjense cómo hay una confrontación, una diferenciación bien grande, ¿no? A los cristianos nos toca desarrollar esta espiritualidad donde mirar, donde contemplar hace diferencia, donde sentir y donde cuidar es parte de nuestra responsabilidad. Como iglesia no queremos, y esto me parece que es importante seguirlo promoviendo, no queremos sumarnos a una moda verde, ¿no? Hoy mucho es verde, y ya por decir que es verde y usar el color verde, por cierto, pues nos hacen creer que es ecológico y entonces que eso ya nos hace responsables. No es cierto. Hoy este sistema nos ha querido convencer de que los cambios superficiales pues ya es hacer ecología y la iglesia no quiere sumarse a esa moda verde, más bien quiere mirar esta policromía de colores, ¿no? Quitar esta idea de que lo verde es ecológico porque hay una gran diversidad de acciones. La ecología integral, fíjense, la palabra ecología es una palabra compuesta, una palabra griega, el prefijo eco, que es en griego oikos, que significa casa. De ahí proviene también la palabra economía o ecosistemas, ¿no? Y el logos, que significa conocimiento, estudio. O sea, quiere decir que ecología tiene que ver con cómo conocemos, estudiamos y administramos esta casa. Eso es la ecología. Y todos los que alguna vez hemos cuidado y administrado una casa, sabemos que cuidar y administrar una casa no solo es, pues, cuidar las plantitas, ¿no? Sino ver que haya alimento, las relaciones humanas en la casa, el mantenimiento, los tiempos, la salud. Hay tantas cosas que atender en una casa. Por eso es integral. Para que hagamos ecología integral, y yo aquí les quiero invitar a ustedes, que sé que ya la practican, pues a irse animando, en el caso de que así sea, a empezar a trabajar una ecología integral. Brevemente diferencio. Son 5 dimensiones para considerar esta ecología integral. Y la primera es la ecología ambiental. Que es un poco lo que todo el mundo piensa cuando piensa en ecología, ¿no? El cuidado de la flora y fauna. Eso es lo ambiental. Por eso no profundizo en ella, porque es ahí donde todo el mundo ya tenemos nuestra cabeza. Pero ya las otras 4 ya no las tenemos tan presentes. Está la ecología económica. Si los seres humanos no incidimos, no cambiamos nuestros procesos productivos, realmente vamos a hacer muy poco. Hay muchas campañas de cuida el agua, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen a los seres humanos, es que tú cuida el agua, tú cuida el agua, y tú recicla el agua, y tú no tires el agua. Pero, y todas las empresas que sí lo hacen, y que consumen, pero cantidades industriales de ella,
Entonces, si no entramos en los procesos de producción, de cómo se hacen las cosas, cómo se transforman las cosas, cómo se comercializan las cosas, entonces no vamos a cambiar, ¿no? Por eso hay una ecología económica. También hay una ecología social, porque esto no es un asunto, como ya dije, pues de individualidades. Necesitamos hacer este vínculo desde el nivel familiar, comunitario, vecinal, de barrio, en fin, ¿no? Está la ecología cultural, o sea, recuperar los saberes ancestrales, estos conocimientos de nuestros abuelos y abuelas. Eso es parte también de la ecología. Y finalmente está la ecología humana, es decir, pues las relaciones entre los seres humanos, porque también somos creación de Dios. Si los seres humanos no cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud física y emocional y de las relaciones que tenemos con los otros, pues no estamos haciendo ecología integral, ¿no? Entonces, pues les invito a mirar esta integralidad de la ecología. Y para ir a la parte de la invitación a hacerles, a practicar, bueno, insisto, yo creo que mucho de lo que ustedes ya hacen está en función de ello, pero a mí me gusta siempre decir, si algo de lo que digo ya lo haces, pues piensa, ¿qué otra cosa más podrías avanzar, ¿no? Y esta conversión ecológica a la que quiero invitar a ustedes, evidentemente me invito a mí permanentemente, no quiero ser alguien que dice lo que otros tienen que hacer y no lo practica. Va desde la dimensión del corazón hasta la incidencia sociopolítica, ¿eh? O sea, no nos miremos otra vez como mi práctica individual, yo solito aquí, y ya, no, sí, también necesitamos atender, mirar esta transformación sociopolítica. Entonces, y lo voy a hacer en función de las 4 dimensiones de conversión. La primera dimensión de conversión es la personal. Evidentemente, los seres humanos en nuestras prácticas individuales necesitamos hacer cambios, ¿no? Hay 2 niveles en lo personal, está el de la conciencia y el de los actos o los comportamientos, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en la conciencia y a veces en la inconsciencia hay muchos actos que tienen que ver con lo que puede o no dañar nuestra relación con la naturaleza. Entonces es necesario que aquello que esté inconsciente se vuelva consciente, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de hacer una composta, el título no de este tema, sino de este proceso formativo, pues tiene que ver con la creación de huertos familiares y comunitarios, ¿no? De este proceso formativo en el que ahora comienzan, entiendo, en una etapa distinta. Entonces, ahí seguramente pues les enseñarán a hacer una composta, que puede ser un acto totalmente personal, porque implica que yo conscientemente haga una separación de mis residuos y claro, todo eso lo lleve a niveles de comportamiento, que es pues tener un bote, una cajita como la imagen que está ahí, pues hacer el proceso de transformación, no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero el hecho de hacer las capas, de tenerlo húmedo, de sacar los lixiviados, de todo esto que se hace en el proceso de la composta, por poner un ejemplo, es un acto de la conciencia y del comportamiento. Y hasta que las personas no hagamos esa transformación personal, pues no lograremos tener esta conversión, ¿no? O por ejemplo, decidir hacer compras locales, con productos sanos, lo que consumimos, ¿no? Todo esto también se vuelve un acto de la conciencia y de las conductas. Esto que les pongo a la derecha, así como un código de colores, ustedes recordarán que nos enseñaron, esto sí nos lo enseñan, pues creo que está en la escuela, ¿no? Las 3 R's de la ecología, ¿no? Y hoy ya no se hablan de 3, ya se hablan de 10, pero lo pongo no para echarle más teoría a la teoría, sino porque incluso esas prácticas de alguna manera han sido también mal enseñadas. O al menos voy a decir que ahora ya se tiene una conciencia distinta, porque antes nos decían, recicla, reusa y reduce. Y las 3 nos las ponían como igual de importante y ya si haces eso, pues estás siendo ecológico. Y no es así, fíjense. La práctica que hoy es recomendable es hacerla en el orden que aparece aquí, al menos en los colores. Es decir, lo primerito que los seres humanos tenemos que hacer es rechazar,
repensar y reducir. O sea, reciclar no es la mejor opción, ¿eh? Incluso reutilizar no es la primera opción, es reducir. A partir de ahora, ¿cómo le hago para reducir lo que consumo? Pasando tal vez por rechazar, por decir, no, espérate, no más, ¿no? Por repensar. Y ya una vez que se agota esa posibilidad de ya reduje lo más que pude, porque lo repensé, porque rechacé, ahora sí, todo aquello que, pues, que merezcas o que necesite más bien ser reutilizable o reparable o renovado de alguna manera, ya sea que lo pintemos, qué sé yo, o refabricar o rediseñar las cosas que se están haciendo. Pero en ese orden, fíjense, primero reduzco. No, no, estas campañas pues se venden como muy ecológicas, ¿no? De vamos a reciclar. No, no. Eso sigue siendo parte de esta ecología verde. ¿Por qué? Pues porque si yo le invito a la gente a reciclar, pues lo único que estoy diciendo es sigue generando basura, sigue, 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 ¿no? Al cabo ya la vamos a reciclar. No, primero hay que reducir, fundamental. Y luego sí, pues vamos reutilizando, reparando, renovando, ¿no? Finalmente, y ya de plano, cuando de veras ya no queda de otra, pues sí, reciclemos y recuperemos. Pero al final, ya de veras, cuando no es posible más. Espero haberme explicado en ello. Hay una segunda dimensión de conversión que les invito a su práctica, y es la comunitaria. Porque hay que salir de las prácticas individuales. Entonces, si tú ya tienes una práctica individual, si tú ya haces tu composta, si ya vas a empezar a hacer tu huerto, si tú ya no usas bolsas, ¿no? Todo esto que nos insisten una y otra vez, que como hemos dicho es relativamente superficial, eh, entonces avanza en un nivel comunitario. Y es indispensable que te vincules con otros, con el vecino, el de la cuadra, el del barrio, el de la comunidad, el compañero de pastoral. Por ejemplo, nosotros también desde esta dimensión hemos promovido los huertos familiares y comunitarios. Y cuando decimos huerto familiar, todo el mundo se apunta muy bien, y mucha gente lo logra. Pero a la hora de llegar al comunitario ya no, porque ya me tengo que poner de acuerdo con otros, porque ya tengo que ver qué hacer. Y entonces la cosa se rompe. Pues como ya expliqué, tiene que ver con esta cultura en la que vivimos, que nos ha costado tanto trabajo. Es indispensable. Yo quisiera animarles a que llegaran al huerto comunitario. ¿Por qué? Porque ahí es donde se construyen relaciones fundamentales. Hay un tercer nivel que es el institucional. Entonces ya vimos que hay que hacer cambios en lo personal, hay que hacer cambios en lo comunitario, pero las instituciones también necesitan hacer cambios. ¿Y cuáles son las instituciones? La empresa, el colegio, la iglesia, el gobierno, ¿no? Todas ellas también tienen que hacer cambios. No basta con que los seres humanos cuidemos el agua. Si la empresa no la hace, estamos incidiendo bien poquito, la verdad. E incluso si nuestro grupo ya está haciendo cambios interesantes, pero la parroquia no se está comprometiendo, hay que incidir en la parroquia, porque esa es una institución. Y hay que incidir en el gobierno. Y ya hay un último nivel para ya callarme, que es el estructural, ¿no? Es el más complicado, pero requerimos o conviene pues hacer un esfuerzo por llegar a él. Porque en el estructural están todas estas macro y micropolíticas, pero también están las creencias y las relaciones y están todos estos entramados que a veces no están por escrito, que no son una regla, no son una ley, pero que sí rige nuestro estilo de vida. Eso es lo estructural y necesitamos hacer cambios radicales en ello. Entonces, hay muchos elementos, ¿no? Pero la cultura del menor esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Como qué fácil es, pues, apretar un botón o una palanquita en el excusado para que se lleven nuestras heces fecales y qué difícil es pensar en baños secos, ¿no? Donde hay que hacer un trabajo mayor, un manejo más complejo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Bueno, pues voy a dejar esta imagen ahí, más bien para abrir, si es que hubiese, pues alguien, alguna idea, pregunta.
Este, algo que alguien quisiera como, bueno, pues más bien preguntas, ¿verdad? Pues no podemos intercambiar, eh, no podemos intercambiar en voz, pero voy a leer algunas de las que ustedes han puesto. Bueno, Tete Ríos, que es amiga luchadora en esto, viva Laudato Si, nos dice, ¿no? Una encíclica transformadora que abre los ojos eh, para observar, oír y escuchar. Gracias, pues Tete, por ser compañera de lucha, ¿no? Patricia, que muy pocos obispos y sacerdotes, por no decir nadie, entiende. Mm, pues sí hay algunos, no, sí, no son la mayoría, todavía hay mucha resistencia en esto, Patricia, es cierto, yo trabajo justo para la conferencia del episcopado, todavía hay alguna dificultad, pero yo regreso a la idea del principio cuando decía la amorosa conciencia, o sea, hay una, ha habido una forma de hablar del tema que está a partir de de una mirada catastrófica y no, no es buena, no es recomendable. Cuando decimos a la gente, si no hacemos algo nos vamos a morir, el planeta se va a acabar, tal vez sí, pues, pero no es buena esa técnica. Y creo que, pues, a todos estos sacerdotes que no han todavía mirado que ahí hay, pues, una necesidad de los procesos pastorales, pues poco a poco irles convenciendo de que es una manera de alabar a Dios, ¿no? Es una manera de reconocerle a Dios lo mucho que ha hecho por nuestra vida. Dice Graciela, así como la justicia social existe, perdón, así como la justicia social, existe una nueva conceptualización llamada movilidad social, para que también revisen esta propuesta. Muchas gracias. Patricia, otra vez Patricia, qué importante puntualizar para no quedarnos solo en plantar árboles. Es bien importante, gracias por hacer la mención, porque todavía a la fecha me siguen preguntando, David, ¿y dónde puedo conseguir árboles? ¿No? Como si yo tuviera mi propio vivero. Y yo les digo, pues, claro, la primera sugerencia es, bueno, pues buscan el municipio, ¿no? No, pues es que ya nos dan, ¿no? Y yo les digo, miren, hagan el propio vivero, un vivero parroquial, un vivero diocesano, un vivero del movimiento, o sea, que sea un trabajo propio, esto desde ver este trabajo, y claro, involucrarse, cuáles son las especies locales, que no es nada más plantar árboles por plantar, o dejarlos ahí que se mueran. Es todo un trabajo, pues esto de lo que le llamamos lo comunitario, ¿no? Esther, bueno, felicidades por el evento, excelente objetividad, un claro ejemplo de una práctica concreta, de estar ligado al pueblo y con el pueblo. Gracias. Diana Sebeicia, ok. Graciela, hola estimado Don David, bueno, quítame el don. Saludos desde Toluca. Me tomó un curso, qué bien. Eh, estoy leyendo, por si hay comentarios. Saludos desde la diócesis de Tampico. Bueno, pues invitar también a la diócesis a integrarse. No puedo, dice Diana, no puedo decir que amo a Dios al que no veo, si no amo a mi hermano al que sí veo, ¿no? Bueno, en este sentido de la corresponsabilidad de la relación que tenemos con Dios y con todo lo creado, ¿sí? Tienes razón, o sea, bueno, esta frase común, este dicho común, ¿no? Y bueno, aquí está planteado en términos del hermano, pero podemos plantearlo en términos de lo creado, ¿no? ¿Cómo? Exactamente aquellos que tienen esta incertidumbre de qué hacemos los cristianos hablando de ecología, pues ¿cómo digo amar a Dios si no amo lo que ha creado para nosotros? No me imaginé del desiertos verdes monocultivos. Bueno, no sé si te refieres a que no habías considerado esa posibilidad, pero los existen. Por ejemplo, en la Amazonía, ustedes saben ahora que, bueno, iba a decir ha estado de moda, pues porque fue el sínodo, pero justo una de las luchas allá, que sucede acá también, es que pues toda esta gran cantidad de selva, pues la han tumbado para sembrar una sola especie, por ejemplo, donde sacan aceites, por ejemplo, ¿no? Ahorita no recuerdo cómo se llama esta planta, este, pero miren, en México hay otra, así que todo el mundo conocemos, o que no, a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero existe, que es el aguacate, fíjense,
Creo que no hay mexicano que no le guste el aguacate, a todos nos encanta el aguacate, pero el aguacate está generando este mismo efecto. ¿Por qué? Porque el aguacate es un producto que se está vendiendo muy caro. ¿Y por qué se vende caro? Pues porque en Estados Unidos hay mucho consumo de aguacate. Entonces, la mayoría del producto se va de exportación a Estados Unidos. Obviamente hay mucho dinero allá. Y pues ya lo que se comercializa en México, pues ya se comercializa caro. Como hay mucho dinero, entonces cada vez, pues estos productores de aguacate, pues van buscando tierras. Y entonces uno conoce el aguacate de Michoacán, por ejemplo, ¿no? En Morelos hay aguacate, en Jalisco han tumbado grandes cantidades de hectáreas por meter árboles de aguacate. Esos son los desiertos verdes. O sea, pues sí, es muy rico, qué bueno, pero no podemos estar tumbando todo, ¿no? Este, cuidar la creación de la diosa se la da, Padre Eugenio. Qué bueno que estás. Bueno, muchos saludos, como siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias. Bueno, creo que por ahí va, no leí otras preguntas. Yo, pues tal vez para ir terminando, hablo de esta ¿cómo decirlo? Pues multitareas, ¿no? Desde la dimensión que me toca animar a nivel nacional, creemos que por aquí debe ir la ecología integral, ¿no? O sea, en estas acciones. Hace ratito hablé de las dimensiones, se los pongo ahora como acciones. Voy a empezar con esta que está en negro, rápidamente la repaso. Eh, la promoción de la agroecología. Eso es algo que hay que estar haciendo. O sea, un modelo distinto de relacionarnos con la tierra y la producción de los alimentos. Hacer huertos familiares y comunitarios es una manera, ¿no? Estas prácticas de obtener los propios abonos, de que la gente se vincule otra vez con la tierra, de que ponga la semillita, la plántula, que entienda que es ver crecer, en fin, cómo vincular el huerto con plantas aromáticas, medicinales, que ustedes conocen bastante bien de este tema, cómo se relaciona esto con la biodiversidad, las abejas, los polinizadores diversos, cómo hacer control de plagas de manera también agroecológica, todo esto que se puede practicar en lo micro, pero también en lo macro, es decir, no pensemos que esto es una práctica nomás de los que queremos tener ahí atrás de nuestro patio en la azotea una cosita. O sea, podríamos incidir también a nivel de los campesinos y de la producción más grande. El manejo sostenible de los bienes de la naturaleza es necesario. La restauración y conservación de los ecosistemas. Hay que entrarle a eso también, ¿no? La restauración de suelos, por ejemplo. Eh, Muchas de las inundaciones que hoy sufren muchas comunidades tienen que ver con que los suelos, los bosques donde vivían, pues han sido devastados, ¿no? La falta de agua tiene que, ustedes saben, pues, ¿no? Que los árboles tienen la capacidad de absorber el agua de lluvia y que a la pérdida de estos, pues también perdemos el agua en los mantos acuíferos y toda la vinculación que ya pues, la naturaleza nos había enseñado. La promoción de las ecotecnologías. Eso es algo que también nos toca hacer. Y demostrar que esto es posible, ¿no? De lo que quieran, de energía, manejo de agua, como baños secos, filtros de aguas grises, celdas solares, por ejemplo, calentadores de agua. Y por ahí tengo unos planos para hacer un calentador de agua. O sea, ya los calentadores de agua hoy son muy populares, muy comerciales. Uno va a comprarlos para una familia de 4 personas, van a estar como en 4 o 5 mil pesos. Por ahí tengo un plano de cómo fabricar, o sea, sí, caseramente, un calentador de agua en base de tubos de PVC y promete que funcione igualito, ¿no? Entonces, a un costo mucho menor, con una fabricación propia, con cosas reutilizables. Si alguien, ahí buscamos la manera, y si a alguien le interesa, se lo comparto, aunque creo que lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? En fin, estoy hablando así de cosas, ¿no? De formas de usar, cómo la naturaleza ha resuelto muchas de sus necesidades. Hay que entrarle a la promoción de la economía solidaria, ¿no? Que esto ya sería materia de otro momento, pero la economía solidaria nos da un rumbo bien clarito de cómo organizarnos comunitariamente para la producción, para la comercialización, para el consumo,
Y yo no quiero ponerlo como el contra, o sea, como decir esto es lo que va a derrumbar este capitalismo. La verdad no, estamos muy lejos de eso, pero sí es una propuesta distinta de organización a la que cada vez más personas creo que tendrían que sumarse, y lo digo de esa manera respetuosa. Por supuesto que la animación de la espiritualidad ecológica es necesario, como cristianos nos toca animar, dar esperanza a la gente, ¿no? La conversión ecológica en todas sus formas, pues también es necesaria. Hay que cuidar del territorio y esto implica la organización comunitaria en defensa contra mineras, todos los proyectos extractivos, cambios de uso de suelo, hidroeléctricas. No estoy diciendo que hay que ponerse siempre en resistencia, hay que sumarse a este análisis de lo que está pasando en las comunidades, cuánto nos puede beneficiar como comunidad, cuánto va a destruir los bienes de la naturaleza, cuánto nos va a destruir como personas, ¿no? Y evidentemente hay una gran cantidad de personas que tienen problemas de salud en el país por consecuencia de ríos contaminados, aguas contaminadas, alimentos contaminados, y ustedes saben de eso. Hay que promover una ciudadanía ecológica y entonces incluso, por ejemplo, comunitariamente hacernos cargo de nuestros residuos. No pensar que lo resuelva un camión de basura que se lo lleve todo y que solo por desaparecer de nuestra vista se ha resuelto el problema. ¿Cómo? Comunitariamente. ¿Cómo comunitariamente? Pues nos apropiamos y recuperamos de espacios públicos, comunitarios. No en el sentido de invadir, ¿no? Sino de recuperar la barranca que está pues, olvidada ahí con basura, el parque que ya nadie utiliza porque está todo deshecho, qué sé yo, o sea, camellones bajo puentes. Creo que si como ciudadanos hiciéramos esto, estaríamos transformando mucho de nuestro entorno, donde esta casa en la que vivimos es una casa para vivir. Y claro, está la incidencia sociopolítica, hay que hacerla, ¿no? Estando atentos sobre leyes, por ejemplo, sobre programas de gobierno locales, estatales, nacionales, y pues la conservación de los saberes comunitarios, como ya lo había sugerido. Quiero proponerles una última reflexión. Eh, Porque me parece importante y lo digo como alguien que, pues, sí, creo que tengo muchos años trabajando en procesos pastorales y lo que voy a decirles pienso que es una reflexión, digamos, no de bote pronto, sino histórica. Los agentes de pastoral, llámese el agente de la parroquia, llámese el del movimiento X, y no estoy diciendo de pastoral social nomás, todos, nos han enseñado, nos han enseñado a parcializar la pastoral, ¿no? Entonces voy a hablar en términos de salud, que sé que es un tema que a ustedes les gusta, bueno, y que manejan bien, ¿no? Cuando uno va al médico, bueno, hace muchos años cuando uno iba al médico, muchos piensan en 40, 50 años, ¿no? Los que tengan aquí esa edad sabrán. Uno iba al médico y ese médico más o menos le sabía todo, ¿no? O sea, tenía cierta sugerencia. Hoy tú vas al médico y ese médico, si es general, te va a mandar con un especialista. Ese especialista te va a mandar con otro especialista, así. Entonces, a veces uno llega y dice, bueno, no, pues es que vengo a atender las rodillas y entonces te va a decir, sí, yo soy especialista, pero de la rodilla derecha, ¿no? El de la izquierda es otro. Entonces, eso en la pastoral lo hemos hecho también. Y de pronto entonces nos ponemos un traje, una camiseta, entonces yo soy de catequesis, yo soy de salud, yo soy de paz, yo soy de familia, yo soy de economía, yo soy de ecología, ¿no? Y todos nos ponemos una camiseta así en cajitas, ¿no? Así chiquititas queriendo resolver pues estas necesidades del ser humano. Cuando en realidad los seres humanos, y a nivel comunitario igual, pues estas cosas no suceden de manera parcializada. Es decir, si uno va a una comunidad, pues esa comunidad no va a decir, mi problema único y exclusivo es la salud. No, su problema es la salud, pero también hay problemas de violencia y resulta que, pues, que el agua está contaminada y pues las familias están destruidas y entonces mi invitación que quiero hacerles es
a que hagamos lo imposible de empezar a mirarnos integralmente en una acción pastoral, ¿no? Yo soy de una dimensión de ecología, ¿no? Pero pues, digamos, no he encontrado todavía el foro deseado como para poder decir, oigan, mejor y si nos quitamos las etiquetas, ¿no? Porque con estas etiquetas eternas, pues cada quien está haciendo una lucha honesta, buena, yo diría, ¿no? Pero muy parcializada. Y mi experiencia en lo social, tengo muchos años en pastoral social, es que pues las personas no sufren parcializadamente estas cosas, ¿no? Están todas juntas. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, un tema de economía, de producción, de organización para lo económico, también incide en la salud y en la ecología y en la construcción de paz y fortalece a las familias y así? O sea, que lo miremos así, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo practican y lo intentan, y yo solo quería hacer esta reflexión finalmente. Bueno, esto me lo brinco, solo les dejo mis datos y pues les agradezco la escucha. Son las 11:30 para no robarles más de su mañana y de su sábado. Y como siempre, me gusta decirles que Dios nos encuentre cuidando de la creación. Les agradezco la escucha, los comentarios, los saludos y pues hagamos una comunidad a la distancia y con los cercanos que sea posible. Agradezco a la coordinación de esta área de salud, de las comunidades eclesiales de base, por la invitación y con gusto nos encontramos siempre donde sea posible. Muy buenas tardes.